Bien, ya estoy. Ya estamos aquí, hermanos. ¿Cómo están? Saludos cada uno de ustedes cariñosamente de mi parte. Así que vamos ahora a continuar con la parte 2 del tema de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Puro evangelio. ¿Ok? Así que aprovechen esta palabra porque esta palabra pues no será tanto en las redes sociales. ¿Tú me entiendes? Y quiero que saquen el mayor provecho en cuanto a la enseñanza y en ser ministrado para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bien, yo les estaba diciendo a ustedes en la parte 1 que ya yo terminé de hablar Romanos 8:1 y el versículo 2 también. Faltaría el versículo 3. Ya mismo brego y trabajo. Ya mismo trabajo con el versículo 3 y 4. ¿Ok? Bien. Entonces, luego de yo haber terminado aquí, yo les estaba diciendo a ustedes que de esta palabra catágrima, que es condenación, que es un sustantivo, hay una variante. Hay una variante más que es como si fuera familia de la palabra condenación, que es catácresis. Y esta palabra catácresis, la palabra cata significa en contra. La ley está en contra de los hombres, ¿verdad? Por ser pecador. Y la palabra crisis significa un proceso. Entonces, la palabra completa se interpreta como un proceso de investigación. Y tomamos de ejemplo la mujer adúltera en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, 1 en adelante. Vamos a tomar de ejemplo la mujer adúltera en el Evangelio según San Juan 8, 1 en adelante. Bien, cuando hablamos de la mujer adúltera, los fariseos vinieron a acusar a esta mujer por causa de adulterio. ¿Ok? Por causa de adulterio. Entonces, le dijeron los fariseos a Jesús: esta mujer la hemos sorprendido en el mismo pleno acto de adulterio. Y los fariseos le dijeron a Jesús: mas tú, ¿qué dices? Si los fariseos dijeron que la hemos sorprendido en el mismo acto de adulterio, indica que los fariseos estaban, ¿qué? Persiguiéndola. Estaban espiándola o persiguiendo, o estaban haciendo una investigación. Porque la investigación se hace hasta hallar un resultado. ¿Tú me entiendes? Entonces todo tipo de investigación se entra en un proceso continuo y seguido. Indica entonces que los fariseos estaban en un proceso continuo y seguido investigando hasta encontrarla, hasta buscar el resultado, buscando el resultado final de la acción, que la hallaron sorprendida en el mismo acto pleno de adulterio, que aquí aplicaría a una catácresis, que es un proceso de investigación y está en tiempo imperfecto. Está en tiempo imperfecto, que indicaría que es un proceso de investigación continuo y seguido. Continuo y seguido hasta encontrarla, hasta hallar el resultado de haberla encontrado en adulterio. Bien, ok, ahora, una vez los fariseos le dijeron a Jesús: esta mujer ha sido encontrada en adulterio, mas tú, ¿qué dices? Pues se encuentra lo que se conoce como la conciencia de la ley. Está la conciencia de la ley y también está la conciencia de la justicia por fe que es en Cristo. ¿Ok? La conciencia de la ley dice que la ley le dice a los hombres que son pecadores. En el periodo de tiempo donde estaba Jesús con la mujer adúltera, estaba en un tiempo de la ley. Todavía la ley estaba porque todavía Jesús no había muerto. Cuando Jesús muere,
entonces hay un cambio de dispensación, un cambio de un tiempo que viene la gracia. Y ahí se manifiesta la justificación, el perdón de nuestros pecados total después de Cristo, pero no es antes. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Ok, gloria a Dios. Bien. ¿Qué pasó con los fariseos? Pues que cuando Jesús lo confronta a ellos, pues le dice Jesús a los fariseos que cada uno de ellos también estaba en pecado. ¿Y qué fue lo que a ellos les convenció que estaban en pecado? Ah, la conciencia. La conciencia le dice a los hombres, al que está bajo la ley, que son pecadores. Yo hablé un tema acerca de eso. Yo hice un mensaje acerca de la conciencia. ¿Ok? Los hombres fariseos se fueron acusados por su conciencia a través de la ley. Entonces viene ahora Jesús. Viene ahora a entrar en escena Jesús. Jesús. Y Jesús le hace una interrogatoria a la mujer, diciendo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Primera pregunta, le hace una interrogación. Le hacen una interrogación. ¿Dónde están? Después, la segunda pregunta viene siendo, ¿ninguno te condenó? Observa lo que dice aquí Jesús. Observa lo que dice aquí Jesús. La primera pregunta es ¿dónde? ¿Dónde? ¿Ok? ¿Y cuál es la segunda pregunta? Pues ninguno. Ninguno. Y habla aquí con de no. Ninguno te condenó. La mujer responde, no, todos se fueron. Ok, entonces, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué Jesús le dice? Vete y no peques más. Ahora, aquí la clave está, vete y no peques más. ¿Por qué le dijo vete y no peques más? Presten atención. No, aquí hay un negativo. ¿Lo ven aquí? El negativo fuerte que hay aquí, hay un negativo fuerte. No peques más. En comparación, cuando Jesús dijo, yo tampoco te condeno. Jesús dijo, yo no te condeno. Aquí lo ven. ¿Lo ven aquí? ¿Lo ven aquí? ¿Lo están viendo? Yo no te condeno. ¿Dónde está lo que te acusan? ¿Dónde? Ninguno. Yo no te condeno. Y aquí vemos, vete y no peques más. Ahora presten atención. Aquí hay un negativo, al igual que aquí también hay otro negativo. Yo no te condeno. ¿Cuál es la razón de que Jesús le dijo, vete y no peques más? Ella no iba a volver a pecar. Y el resultado de no volver a pecar más, el contexto en el griego, en el contexto sería porque Jesús le dijo no condenación. Cristo Jesús le da la promesa a ella que con Cristo no habrá más condenación. La promesa de Jesús hacia la mujer, una vez Cristo muera en la cruz del Calvario, la promesa para todos los pecadores que creen en Él es que no habrá más condenación. Entonces Cristo pone aquí en primer lugar no condenación. En Cristo ya no hay, una vez Cristo muera y resucite, no hay condenación. Y como resultado principal de que no hay condenación, pero entonces viene el resultado final. El resultado final es que cuando Cristo quita la condenación y también quita la conciencia de sentirse condenada o condenado, cuando Cristo quita la condenación y la conciencia, entonces viene Jesús, vete y no. Aquí hay otro negativo, ¿lo ves? ¿Ves el segundo negativo?
Esto está tremendo. Este segundo negativo significa que el hombre no va a volver a pecar más, y el resultado es porque Cristo quitó la ley de condenación. Lo que mantiene a los pecadores o a muchos creyentes hoy en día en ese yugo continuamente del pecado, sea cualquier pecado, hermano, en ese yugo continuamente del pecado de la carne, es en sentirse que están condenados. Una mente prejuiciosa, una mente llena de prejuicio y de rechazo y de condenación y de oprobio, hace que una persona se mantenga en el yugo de la carne de condenación y del pecado. En sentirse condenada y condenado hace que una persona se mantenga. Entonces Jesús tuvo que liberarla diciéndole: yo no te condeno, vete en paz. La mujer se fue en paz y segura y tranquila, libre de conciencia de pecado. Entonces, al irse libre de conciencia de pecado y de prejuicio y de condenación y de rechazo, porque la condenación trae rechazo, en sentirse condenado, y la misma condenación por la ley del pecado trae como resultado miedo, rechazo, oprobio, vergüenza, afrenta. Ay, me siento en vergüenza. Pero Cristo en la cruz dejó el oprobio en la cruz. Cristo en la cruz dejó atrás la vergüenza y el oprobio. Ay, hermano, pero es que en la parte de atrás dicen que Jesús estaba en la parte de atrás como medio desnudo, hermano. Ah, sí, pues eso significa que Cristo sacó tu vergüenza, tu desnudez. La vergüenza que los fariseos te quieren dar a ti, la vergüenza de los fariseos que nos quieren dar a los cristianos, Cristo, toda esa vergüenza, todo el oprobio quedó atrás. Entonces Pablo dice en Romanos 8:6, en ocuparse de la carne es muerte, pero en ocuparse del espíritu es vida y paz. En ocuparse de la carne significa en ocuparse de que uno es condenado, de que está mal con Dios, de que si falló está mal con Dios, que no se siente digno y merecedor de la gracia de Dios. Pero Pablo dice que en ocuparse del espíritu viene siendo esto mismo. Esto mismo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de ser condenado. Pero entonces Cristo aquí, Jesús, coloca en su mensaje de liberación, Cristo coloca en primer lugar no condenación. Y después, como resultado final, vete, y pone un negativo. No peques más. Pero entonces el resultado de la liberación que Cristo hacía es que Cristo ponía en primer lugar en de que no iba a haber condenación. El evangelio se coloca en primer lugar, no hay condenación para los que están en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que hacen muchas iglesias? ¿Qué es lo que hacen muchas iglesias? Muchas iglesias lo cambian, lo tuercen, lo tergiversan y ponen un negativo aquí al frente y dicen: ten cuidado, no peques, porque entonces puede venir condenación. Y después ponen: no habrá condenación. Pero la verdad, hermano, la verdad es que Jesús dijo: no condenación. Ve que la iglesia lo cambia, ve el intercambio, ponen el negativo fuerte al principio y después no peque. Pero Jesús dijo: no condenación. ¿Ok? Entonces, esta palabra catáclisis se deja entender que después de Cristo, que Cristo murió y Cristo nos perdonó, ahora Cristo Jesús en la cruz, ya Cristo Jesús no anda en un proceso perdonando los pecados que nosotros, la iglesia, a veces cometemos. El pecado de hoy, el pecado de mañana, el pecado del futuro,
todos nuestros pecados que cometemos nosotros, presente, pasado y futuro, de una sola vez, Cristo nos perdonó. O sea que Cristo no anda en un proceso como un catácrisis, un proceso perdonando cada pecado que tú cometas. Ay, cometí un pecado hoy. Perdóname, Señor, perdóname este pecado. Mañana repetiste el mismo pecado. Ay, por favor, perdóname, este otro pecado nuevo lo repetí. Y entonces, porque si fuera así, si así fuera, entonces significa que Cristo todavía está perdonando. Muchos tienen a Jesucristo trepado en la cruz. Y ya Cristo ya no está trepado en la cruz. ¿Ok? Ya Cristo finalizó. Consumado es. Ya está hecho. Lo que el pecador necesita es creer en lo que Jesús hizo. Para que ellos tengan conciencia de justicia y no conciencia de pecado. Porque la conciencia de pecado viene a causa de la misma ley. La ley le dice al hombre pecador. Pero en Cristo Jesús, el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos da conciencia en nuestra mente que somos justos, y esa es la victoria del creyente. Esa es la victoria del creyente, en declararnos justos y victoriosos. Dios te bendiga. Un abrazo de mi parte y espero que este mensaje te sea de gran bendición.